Hoy desarrollaremos el tema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como cualquier acontecimiento histórico de mucha trascendencia, es un fenómeno multicausal, es decir, tiene varias causas. Además, constituye un hito notable en la historia que marca un antes y un después bastante dramático. Entonces, ese le hace muy interesante. Además, en ese antes y ese después que parte, toma una nueva etapa este tema que estamos trabajando, que son las ideas políticas. Prácticamente las ideas de la ilustración, las ideas del naturalismo, las ideas del liberalismo político, dejan de ser ideas con la Revolución Francesa y bajan a la realidad e instituyen en la sociedad francesa una nueva forma de gobierno, una nueva forma de Estado, eh, y digamos, pues ya no tienen aquellas ideas que ser más elucubraciones, sino que se convierten en una realidad práctica, en un gobierno real. Bueno, pues la Revolución Francesa, vamos a empezar por, un, por un antecedente. El antecedente para el tema que nos atañe, que son las ideas políticas, el antecedente inmediato de la Revolución Francesa fue el absolutismo, porque el absolutismo entró en ruta directa de colisión con la nueva élite que estaba impulsando toda la modernidad, que recordarán ustedes que era la burguesía. El absolutismo restringió la libertad que antes tenía la burguesía para realizar sus negocios en el ámbito de las finanzas, del comercio, de la industria artesanal. Entonces, eso le hizo entrar en conflicto con el absolutismo. Además, el absolutismo restringió lo que hoy conocemos como derechos humanos, es decir, rompió la idea de libertad, rompió la idea de igualdad, inclusive rompió la idea de propiedad. Entonces, por eso es de que el naturalismo que vimos en el video anterior, pues va a enarbolar la bandera de esas libertades individuales, de esa propiedad, de esa igualdad, como una manera de rechazar los abusos, los excesos del absolutismo. Entonces vamos a ver, hablando del término de ideas políticas, la Revolución Francesa va a ser una negación del absolutismo, va a ser un rechazo al absolutismo, hablando en el término de ideas políticas. Pero esas ideas políticas no se van a quedar solo en el mundo de las ideas, sino que van a impulsar una acción que va a ser una acción revolucionaria que le va a dar origen a la Revolución Francesa. Bueno, eso para entrar en la materia que nos interesa desarrollar en nuestro curso, que es la historia de las ideas políticas o el desarrollo de las ideas políticas. Que, reitero, en este tema de la Revolución Francesa es interesante porque abandona el tema de las ideas simples y llanas, sino que la Revolución Francesa hace que los postulados de Locke, de Montesquieu, de Rousseau, bajen del mundo de las ideas y se instituyan en la realidad política de Francia. O sea, es algo demasiado importante para nuestro curso. Bueno, claro, ahora ya hablando de los acontecimientos inmediatos que le dieron origen, o sea, alejándonos del mundo de las ideas y yéndonos a lo, digamos, a lo que era cotidiano, a lo que se vivía en carne y hueso en la vida diaria del pueblo francés, en las vísperas de 1789, pues también es importante para entender la revolución. Por ejemplo, la sociedad francesa para aquella época de 1789 era una sociedad todavía organizada a la usanza medieval, es decir, con igualdades decretadas. O sea, hoy en día tenemos decretada la igualdad, aunque sabemos que en la realidad no existe tal igualdad, pero por lo menos en la Constitución tenemos decretada la igualdad. Bueno, pues la Edad Media y el modelo del absolutismo tenía decretada la desigualdad.
O sea, los estamentos, las clases, los privilegios de cada clase estaban decretados en la ley, estaban protegidos por la ley. O sea, hoy día, por ejemplo, en Guatemala y alrededor del mundo, pretendemos tener regímenes basados en la igualdad. Pero el absolutismo no era así, era lo opuesto. El absolutismo basaba sus regímenes políticos y jurídicos sobre la base de la desigualdad. Así como nosotros veneramos hoy a la igualdad como algo sacrosanto desde el punto de vista jurídico y político, principalmente jurídico, pues en el absolutismo, para ellos el principio era la desigualdad. Y la desigualdad, para nosotros hoy la igualdad da origen a derechos. En el absolutismo la desigualdad da origen a privilegios. Entonces, en ese sentido, estaba organizada la sociedad francesa para 1789. Es decir, sobre ese esquema absolutista de desigualdad de clases y privilegios. Entonces, Francia se caracterizaba por tener decretados incluso, reconocidos por la ley, 3 clases sociales. Pero ellos no hablaban de clases sociales, ese ya es un término del estructural funcionalismo que es del siglo XX. Ellos hablaban de estamentos, ni siquiera de estamentos, ellos hablaban de estados. Ellos tenían 3 estados. Esos estados eran el clero, que era el más importante y el más privilegiado, la nobleza y el tercer estado. Bueno, esos eran los 3 estados o los 3 grupos sociales. Pues el clero obviamente era la iglesia, el segundo estado, la nobleza, pues era la aristocracia, y el tercer estado era el más grande, digamos, abarcaba el 90 o 95% de la población, el tercer estado, y ahí entraban los campesinos, entraban los obreros, entraban los profesionales, entraba la burguesía. Todos ellos eran el tercer estado, conformaban más del 90% de la población en Francia. Sin embargo, eran los desprovistos de derechos, eran los desprovistos de privilegios. Al contrario, ellos eran los que mantenían con el pago de sus impuestos al Estado y a toda la sociedad francesa, mientras que el primer estado, que era el clero, y el segundo estado, que era la nobleza, estaban exentos de pago de impuestos, por ejemplo, y al contrario, sí tenían muchos privilegios, tenían muchos derechos. Entonces era una sociedad por demás injusta, era una sociedad que venía así desde la Edad Media. Entonces llegó el momento en que el pueblo francés y la burguesía francesa, que se aliaron contra esos 2 estados, pues perdieron la paciencia al punto de quiebre de llegar a organizar la Revolución Francesa. Entonces, digamos, esas eran las condiciones sociales que sirvieron de plataforma a la Revolución Francesa. Pero aparte de estas condiciones sociales, también había condiciones políticas, y esas condiciones políticas era que el poder lo tenía el monarca, que en aquel tiempo era el Luis XVI, que era un monarca absoluto, es decir, él tenía todo el poder, pero el ejercicio del poder él lo compartía con el clero y con la aristocracia, y el tercer estado estaba totalmente excluido del proceso de toma de decisiones políticas, lo cual era muy injusto porque ellos eran los que mantenían con el pago de sus impuestos al Estado. Entonces solo tenían obligaciones, pero no tenían derechos en ese sistema político absolutista. Entonces ese era el entorno político. El entorno económico también era importante porque era una economía, ya lo mencionamos en un video anterior, en una clase anterior, que era la economía basada sobre los criterios del mercantilismo, que establecía un control de la economía por parte del Estado. Y habíamos dicho también en otras clases, en otros videos, que en aquel tiempo se pensaba que el Estado y el rey era lo mismo. Entonces quiere decir que el rey controlaba la economía y pues le había quitado el timonel de dirigir sus negocios a la burguesía. La burguesía no dirigía el comercio, ni las finanzas, ni la industria, sino que solo hacía el rey. Bueno, entonces, hablando siempre de este tema económico-social, pues el clima también le jugó una mala pasada al absolutismo francés, porque en el último cuarto del siglo XIX hubo una pequeña glaciación que
trajo un pequeño cambio climático a Europa, y debido a ese cambio climático pues hubieron varios años en los que se perdieron las cosechas de trigo, que era la base de la alimentación de los franceses. También se arruinaron las cosechas de papa, que también era un alimento importante para los franceses. El resultado fue escasez de alimentos. Bueno, esto no es una clase de economía, pero la escasez de la oferta de alimentos hizo que se disparara el precio de los alimentos, tanto así que los ingresos que tenía el pueblo de Francia antes le alcanzaba para comprar el pan de un mes, y ahora pues había subido tanto el pan que le alcanzaba solo para comprar el pan de una semana. La escasez había puesto carísimo el pan y los alimentos, entonces no le alcanzaba al pueblo, ni siquiera no la producción agrícola de Francia, pero tampoco su ingreso le permitía comprar alimentos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Entonces es una crisis terrible en lo social, en lo político, en lo económico, agudizada por una crisis alimentaria, hablando siempre en el término económico. Bueno, pero antes de eso quiero regresar al tema de la crisis alimentaria. Es decir, había una hambruna terrible en el pueblo de Francia, terrible. Y la monarquía absoluta, en lugar de apoyar al pueblo, pues se daba unos banquetes inmensos y no ayudaba al pueblo. Entonces esa indiferencia también motivó mucho a que el pueblo apoyara a la burguesía a montar, a participar, a echar adelante la Revolución Francesa. Bueno, volviendo al tema económico, pues ya no hablando de la economía del bolsillo del pueblo, sino de la macroeconomía de Francia, pues allí lo que había era un déficit fiscal terrible, un gran déficit fiscal, porque la corona francesa había incurrido en muchas deudas y muchos gastos por andar metido en guerras. La guerra de los 7 años con Inglaterra primero, la cual ganó Inglaterra, y después Francia vio la posibilidad de tener una revancha con su archienemigo Inglaterra cuando estalló la guerra de las 13 colonias en América de independencia, es decir, la independencia de Estados Unidos. Se enfrentó a Inglaterra. Francia le da apoyo económico y militar a los estadounidenses para que derroten a Inglaterra. Por ejemplo, a un personaje que se va a hacer famoso en la historia de la Revolución Francesa fue Lafayette. Lafayette era un ilustrado, que además era un militar que se fue de Francia a apoyar a los estadounidenses en su revolución, a darles adiestramiento militar, sin el cual los estadounidenses jamás hubieran logrado derrotar a Inglaterra, que era el ejército más poderoso de aquella época. Bueno, pero ese no es el tema de hoy, el tema de la revolución estadounidense no es el tema, pero sí me interesa mencionar ya a Lafayette porque lo vamos a volver a mencionar en la Revolución Francesa. El asunto es de que financiar la guerra de los 7 años contra Inglaterra, financiar además la guerra de independencia estadounidense, dejó a Luis XVI en bancarrota y a toda la economía francesa con mucha deuda. Es decir, la economía también estaba en crisis. Entonces resulta que había una crisis social, una crisis económica, una crisis alimentaria, una crisis política. Realmente Francia estaba pasándola muy mal. Pero esa época de crisis era un terreno fértil para que floreciera la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue liderada por la burguesía francesa. Pero obviamente la burguesía era un grupo muy pequeño que no iba a poder lidiar al ejército de Francia muy poderoso para establecer un régimen revolucionario. Ellos sabían que necesitaban el apoyo del pueblo. Pero la crisis alimentaria, la crisis económica tenía muy castigado al pueblo y les hizo pues tener oídos muy receptivos al mensaje revolucionario de la burguesía y decidieron apoyar a la burguesía en la Revolución Francesa. Bueno, la otra cosa importante es que, hablando de este déficit, de esa crisis económica que atravesaba el Estado de Francia, pues el rey Luis XVI se vio contra la pared
y asesorado por Necker, que era su ministro de Economía, decidió convocar a los estados generales, que era una guisa o una manera de parlamento medieval, en el cual se discutían los temas de mucha trascendencia de la nación francesa. Entonces Luis XVI convocó a los estados nacionales. Bueno, y los estados nacionales pues no era más que una concurrencia de los 3 estados para dividir asuntos de interés público, de interés nacional. Esos 3 estados se reunieron con una asamblea, pero tenía un gran inconveniente, y era que los 3 estados, recuerdan ustedes, clero, nobleza o aristocracia y tercer estado, el problema era la deliberación en la toma de decisiones de los estados generales, porque, digamos, cada estado tenía un voto. Entonces resulta que siempre entraban en contubernio el clero y la nobleza, o sea, el primero y el segundo estado para votar, y siempre le ganaban la votación al tercer estado. Entonces el tercer estado siempre impulsó iniciativas para modificar el sistema de votación y que no hubiera un voto por estado, sino que hubiera un voto por cada miembro en los estados generales, lo cual le daba amplia mayoría al tercer estado. Pero eso nunca fue aceptado por los otros 2 estados, y al ver esa disputa que se había generado, pues Luis XVI mandó un día a soldados a la entrada donde se reunían los 3 estados para que no dejaran entrar al tercer estado. Entonces el tercer estado decidió buscar un lugar donde reunirse, y a la par de donde se reunían los estados generales había un campo de pelota, y ahí se empezaron a reunir el tercer estado y asumieron el nombre de Asamblea Nacional, y juraron que no iban a dejar de reunirse en esa Asamblea General hasta que le dieran una constitución nueva, moderna, a Francia, basada sobre los principios del justnaturalismo que ya hemos platicado. Entonces, teníamos ahí ya a una representación popular, a una representación del tercer estado que aglutinaba a los campesinos, a la burguesía, a los obreros, a los profesionales, reunidos en el campo de pelota como Asamblea Nacional. Y que se había propuesto darle a Francia una constitución. Pues, contestes con ese objetivo, algunos meses más tarde dejan de llamarse Asamblea Nacional y se autoproclamaron Asamblea Constituyente y empezaron a trabajar en una constitución para Francia. A los poquitos días de eso, pues el general Lafayette, del que habíamos hablado antes, pues decidió que un movimiento parlamentario no era suficiente para derrocar al antiguo régimen, y él pensó que la única manera de sustituir al régimen del absolutismo por un nuevo régimen moderno era pasando a la acción armada. Lafayette era general, entonces Lafayette se da cuenta que tenía mucho apoyo popular y que de ahí podía salir un ejército muy numeroso, y Lafayette, pues como también era general del ejército francés, pues él va a la bodega donde estaban guardadas las armas del ejército de Luis XVI, va a sacar un montón de armas, tanto armas de infantería como armas de artillería, se las entrega al pueblo, y ya estaban las armas para empezar la Revolución Francesa. El problema es de que no tenían pólvora, tenían municiones, tenían las armas, pero no tenían pólvora. La pólvora la tenía guardada el ejército de Francia en un lugar que se llama la Bastilla. Por esa razón Lafayette dirigió al pueblo de Francia el 14 de julio de 1789 a la Bastilla para poder hacerse con la pólvora, y de esa manera ya tenían las armas y la pólvora para dirigir al pueblo francés en la Revolución Francesa.
Pero además la toma de la Bastilla es un hecho simbólico, además de ser una estrategia militar para poder armar al pueblo y impulsar militarmente la revolución, pero además también tiene mucho simbolismo la toma de la Bastilla, por la sencilla razón de que la Bastilla era el símbolo del absolutismo en Francia, por muchas razones, era el centro de la represión. Ya en los últimos tiempos del absolutismo, lograba lograba contener los avances de la ilustración vía la represión. Entonces, digamos, si alguien, el ejército de Francia encontraba a alguien con un libro de Rousseau, por ejemplo, que era literatura prohibida por el absolutismo, lo llevaban a la Bastilla, le daban una tortura horrible, si no es que lo desaparecían, y de esa manera pues ellos lograban que fuera avanzando las ideas de la ilustración, que lo que significaba en el fondo era una conspiración contra el absolutismo. Ya se sabía que se estaba fraguando una revolución, entonces por eso empezaron a armar mecanismos represivos. Y estos eran coordinados y ejecutados desde la Bastilla. Entonces por eso la toma de la Bastilla representaba el absolutismo y su represión, y por eso es de que la toma de la Bastilla pues va a tener va a ser tan icónico en la Revolución Francesa. Tanto así que así como Guatemala celebra el 15 de septiembre como fiesta patria, los franceses celebran el 14 de julio como fiesta patria porque ese fue el día de la toma de la Bastilla. Y ahí se toma como el inicio de la Revolución Francesa, o sea, de la Revolución Armada, de la Revolución Militar, que efectivamente ahí inició. Bueno, entonces, imagínense, mientras estaba reunida la Asamblea Nacional Constituyente o la Asamblea Constituyente, nombre que había tomado la Asamblea Nacional, que aglutinaba al tercer estado, pues estaban reunidos y mientras tanto pues tronaban los tiros del 14 de julio y siguieron tronando los tiros durante 2 años más, y durante esos 2 años se siguió reuniendo la Asamblea Constituyente. Por eso es que el constitucionalismo moderno es revolucionario, se instituyó por la vía revolucionaria en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, aún en América Latina, entonces en España también. Entonces, por eso hablamos de un acontecimiento revolucionario. El constitucionalismo moderno es revolucionario. Viene de la revolución inglesa, de la revolución americana, de la revolución francesa. Entonces, digamos, para referirnos al tema de la Asamblea Constituyente, que tiene mucha relación con nuestro tema, pues por ejemplo, decimos que el 14 de julio fue la toma de la Bastilla. El 24 de agosto, un mes y 10 días más tarde, esta constituyente va a aprobar un documento famosísimo para el constitucionalismo moderno, como lo fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Primer documento de derechos humanos, de los primeros documentos de derechos humanos del constitucionalismo moderno. Bueno, también la constituyente declaró que finalizaban todos los privilegios medievales, o sea, estaba terminando con todo el sistema medieval y sus privilegios. Esa fue la labor valiente de la constituyente, que se reunía en medio de los tiros que reventaba la Revolución Francesa, tanto del pueblo como del ejército de Luis XVI. Entonces, lo mismo vamos a encontrar en las Cortes de Cádiz, por ejemplo, que se reunían bajo el asedio de tiros, o la constituyente de Argentina, luego de la independencia de Argentina, también se reunía bajo el asedio de tiros. Aún en Guatemala también pasó lo mismo. O sea, el constitucionalismo moderno se fue abriendo paso de vía revolucionaria, insisto en eso. Bueno, entonces ahí tenemos esta etapa de la constituyente, que finalmente logró dar una constitución a Francia en el año de 1791, es decir, 2 años después de que empezó la Revolución Francesa. No recuerdo el mes, creo que fue el 14 de septiembre de 1791 se aprobó la constitución. En aquella constituyente había 2 fuerzas políticas. Una era muy radical, que querían instalar una república moderna, y la otra era conservadora, que lo que quería era poner una
monarquía constitucional, así como habían puesto los ingleses, y que fue el modelo que fue a estudiar Montesquieu y que estudió y que inspiró su libro El espíritu de las leyes. Eh, entonces, digamos, en aquel parlamento, en el foro parlamentario de esa constituyente francesa, los que estaban a favor de una monarquía constitucional como la inglesa se sentaban a la derecha, y los que estaban a favor de una república radical y moderna se sentaban a la izquierda. Ahí es el origen de los términos derecha e izquierda. O sea, los radicales, los que van más girando en contra del sistema, pues ellos siempre son la izquierda, y los que van más a favor del sistema, pues son la derecha. Bueno, entonces, eh, aquella constituyente logró finalmente aprobar una constitución el 14 de septiembre de 1791, pero el ala o la facción política que triunfó fue la conservadora, la de la derecha, porque esa constitución terminó por implementar como sistema político de Francia una monarquía constitucional, así como la que había sugerido Montesquieu en su espíritu de las leyes. Entonces, digamos, quiere decir que seguía el rey, seguía Luis XVI gobernando. Sin embargo, Luis XVI empezó a gobernar y él estaba acostumbrado a gobernar con absolutismo, y se da cuenta de que esta constitución ya le daba el poder al pueblo, no a él como monarca absoluto. Además, él tenía que compartir el poder con un monarca y con un poder judicial que además lo limitaba. Tenía que compartir el poder con un legislativo y con un poder judicial que además lo limitaban, y que cada vez le iban quitando más y más poder. Entonces no logró Luis XVI acostumbrarse a este nuevo modelo de monarquía parlamentaria y decidió huir de Francia. Decidió huir de Francia, ir a buscar apoyo a Austria y a otras naciones europeas, para desde afuera lograr armar una contrarrevolución más fuerte que lograra echar a tierra a la Revolución Francesa y volver al absolutismo. Entonces Luis XVI se disfraza, junto con María Antonieta, que era su esposa, la reina, se disfraza de campesino y trató de huir por la noche hacia la frontera con Austria, pero lo descubrieron, lo apresaron y finalmente lo ejecutaron. Entonces, con la ejecución de Luis XVI, la Revolución Francesa tomó otro derrotero, y se acuerdan que les había indicado anteriormente que en la constituyente que dio a luz la Constitución de 1791 había triunfado la facción conservadora. Pues ahora, con la ejecución de Luis XVI y al ya no existir el monarca, pues ahora esa facción es relevada por los radicales democráticos, los radicales republicanos, que se llamaban los jacobinos, y los otros, los conservadores, eran los girondinos. Entonces se vuelve a convocar, ellos en el poder legislativo vuelven a asumir poderes constituyentes y vuelven a emitir una nueva constitución para 1793, que era una constitución que ya no era una monarquía constitucional, sino que era una verdadera república moderna, ya sin rey. Y va a ser el régimen de los jacobinos, que va a durar 1793 y 1794, que lamentablemente deshonraron a la idea de la democracia y la república, porque incurrieron en un terrorismo de Estado fatal, horrible. Principalmente me refiero a Robespierre. Robespierre va a ser designado como a cargo del Poder Ejecutivo, y desde ahí va a iniciar una represión terrible contra los girondinos, contra los que apoyaban a la nobleza, contra los que apoyaban al clero y aún contra los mismos jacobinos. Entonces, finalmente, la gente se va a hartar de las exuberancias de Robespierre, y el mismo Robespierre va a parar ejecutado en la guillotina, y eso le va a abrir paso a otro proceso constituyente en Francia, que le va a dar origen a una nueva constitución que va a crear
una nueva estructura política que va a instituir en el poder ejecutivo nuevamente al rey, es decir, va a regresar a una monarquía constitucional, pero a la par del rey va a tener un ejecutivo bicéfalo porque va a tener el rey y además va a tener a una instancia que se llamó el directorio y siempre a un parlamento que era una asamblea nacional. Entonces ahí vamos a tener ya la tercera etapa de constitucionalización de la Revolución Francesa. La primera era la Constitución de 1791, que era una monarquía constitucional. La segunda era la de 1793, que era una verdadera república moderna. Y luego tenemos esta de 1795, que se conoce como la del directorio. Bueno, pues el directorio tuvo sus inconvenientes, principalmente porque las potencias europeas todas eran absolutistas. Además, la Revolución Francesa había ejecutado en la guillotina a María Antonieta y María Antonieta era hermana del emperador de Austria. Entonces Austria arremetió contra la Revolución Francesa, pero no arremetió sola, sino que aliada con Inglaterra, con Francia, con España, con Portugal, de suerte que todas las potencias europeas le declararon la guerra a la Revolución Francesa, por lo que se vio en apuros el directorio, que además tenía una contrarrevolución al interior de las fronteras de Francia, y en ese contexto de guerra va a surgir un personaje que va a ser muy importante, muchos dicen que el más importante de la Edad Moderna, que fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte tenía un genio militar innato que le permitió a Francia ir ganando muchas guerras, muchas batallas en la guerra contra las potencias europeas que le habían declarado su animadversión a la Revolución Francesa. Entonces Napoleón va a aparecer como el salvador de Francia, va a dar un golpe de estado, va a derrocar al directorio y se va a autoproclamar el cónsul de Francia, que va a ser otra etapa de la constitucionalización o de la organización política de la Revolución Francesa, el consulado a cargo de Napoleón. Después Napoleón va a convocar un plebiscito y ahí él se va a autoproclamar emperador. Y, digamos, esto es considerado por muchos como el fin de la Revolución Francesa o la última etapa de la Revolución Francesa. No obstante, la verdad es que Napoleón, aún proclamado emperador, se va a encargar de diseminar la Revolución Francesa por el resto de los países europeos, porque Napoleón era un genio militar tan brillante que él, digamos, no solamente derrotó a países como Portugal, como Francia, como algunas partes del norte de Italia, como algunas partes de Prusia, algunas partes de Austria, sino que además él anexó parte de esos territorios a Francia y instituyó regímenes a manera de monarquías constitucionales en esos países y puso a parientes suyos como reyes de esos territorios que conquistaba. Y ese quiere decir que él iba expandiendo la Revolución Francesa, los principios de la Revolución Francesa, claro, con un toque imperial que no tenía nada que ver con la revolución, sino que era todo lo contrario, pero aún desde esta época el imperio de Napoleón siguió contribuyendo para que se mantuviera y más que eso, para que se extendiera a otros lugares, se propagara a otros lugares la Revolución Francesa. Bueno, gracias por su atención.